adulto mayor en los adultos, en los abuelitos, es disminuido, ¿ya? Y hemos hablado por los cambios que hay, ¿no? Se va poniendo más esclerosa, el vaso se pone más durito. Por eso es que no en un derrame cerebral, ¿has visto? ¿No? Se le sube la presión, no les queda otra que romperse porque no tienen esa capacidad para estirarse, sino ya se rompen los vasitos, ¿no? Por eso hay sangrado intracraneal, hemorragias intracerebrales, ¿no? Por eso fenómeno. Muy bien, entonces vamos a hablar de la microcirculación ahora y vamos a hablar sobre las leyes de estado, ¿ya? Entonces acá te das cuenta, acá nos falta nuestro vaso linfático, pero sabes que a este nivel, la zona prearteriolar, la zona venular y la parte capilar, ¿no? ¿Ves eso, verdad? ¿Qué cosa es? Músculo liso, ¿no? ¿Esto cómo se llama? Son las metaarteriolas con su esfínter precapilar. Muy bien. Entonces acá, mira, acá está esquematizado, ¿no? En el capilar tiene un extremo arterial y un extremo venoso. Acá está nuestro capilar linfático y esto de acá, ¿cómo se llama ese el intersticio, ¿cierto? En ese intersticio por ahí están nuestras células, ¿sí? Entonces, todo esto de acá y lo que está aquí es nuestro medio interno. Generalmente, ¿quién es el que paga pato primero? El externo, ¿no es cierto? El externo, que va a estar dado prácticamente, y el primer cambio siempre lo va a sufrir la parte vascular, ¿no? La parte vascular. Y de ahí va a generar cambios en el intersticio. Y estos ya, si no compensan, van a alterar a las células, ¿sí? ¿Cómo se hace el intercambio a nivel del capilar y el intersticio? ¿Qué tipo de mecanismo que no consume energía hemos visto? La difusión simple. A este nivel también se hace por tipo difusión simple, ¿ya? Te pueden preguntar también eso, ¿no? Entonces, las liposolubles que hemos dicho realizan una gran difusión, especialmente porque tienen que entregar gases, ¿no? ¿Qué gas tenemos que entregar? El oxígeno, ¿no? Y ¿quién va a utilizar el oxígeno en la célula? Pero ¿para qué quieren el oxígeno? ¿Qué organela la usa? ¿Para formar? ATP. ¿Y para que funcione quién? ¿Quién funciona con ATP? Que regula la concentración de sodio y potasio. La bomba. Eso es importante, ¿ya? Cuando hay isquemia, cuando hay hipoperfusión tisular, no llega glucosa, no llega oxígeno. Entonces, ¿qué cosa no va a funcionar? Todo lo que necesite energía, ATP, no va a funcionar. Las bombas comienzan a fallar. Esa es la instrucción multiorgánica al final, ¿no? Que los sistemas de energía fracasan, ¿no? Y mira, los que son hidrosolubles como el agua, la glucosa, los aminoácidos, van a pasar por ósmosis y también por las presiones que hemos hablado, ¿no? La presión que produce el líquido sobre los vasos se llama presión hidrostática. La presión que genera, hay una fuerza que genera las proteínas de la sangre. ¿Cuál es la proteína más abundante de la sangre? Albúmina. La albúmina. La albúmina lo que hace es generar más bien que el agua que está dentro del vaso no se salga. Esa es una presión. La presión oncótica, ¿ya? Oncótica, y ahorita la vamos a ver en relación. Entonces, fíjate acá. Mira. Esta de acá es una ecuación de Stanley, ¿no? Vamos a dibujar nuestro vasito. Entonces, ese será nuestro extremo. Este será el extremo arteriolar. Este será el capilar. Y este será el extremo venoso, ¿ya? Muy bien. Entonces, aquí tenemos
Muy bien. Entonces, vamos a tener presiones. La presión que origina el volumen de la sangre que llega es una presión de tipo hidrostática, ¿ya? Entonces vamos a tener una presión, ¿sí?, hidrostática capilar, ¿sí? Una presión hidrostática capilar, y vamos a tener una presión producida por las proteínas, que es la presión oncótica, ¿no? Pero es la presión oncótica capilar. También vamos a tener una presión hidrostática del intersticio. Vamos a ponerle pH, ¿no? Para que sepas. pH, y acá tendremos una presión oncótica del intersticio. En ambos compartimentos va a haber una fuerza, cada una luchando para esta presión hidrostática siempre va a querer que se salga hacia el otro lado, ¿no? Que se salga del vaso. Entonces la presión es en este sentido, ¿sí? En cambio la de acá más bien es para que salga para afuera, ¿sí? ¿Sí? Por eso que en la ecuación se van a restar, ¿está bien? Para ver quién gana. Acá más bien la presión oncótica es la que lucha porque se quede la sangre, o el volumen, el líquido, y acá también, ¿sí? Muy bien. En este extremo también vamos a tener una presión hidrostática, en este extremo igual, capilar, la presión, ¿sí? ¿Cuánto vale la presión hidrostática capilar? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Segundos separados, ¿cuánto sale? ¿Cuánto es? Vamos. 30, muy bien. Entonces es 30, ¿no? ¿Cuánto es la presión oncótica? Menos 26, ¿no? Menos 26. Porque más o menos con este valor todavía está haciendo oposición, ¿no? Ahorita vamos a ver el punto corto. ¿Acá cuánto sería? ¿Cuánto es la presión hidrostática del intersticio? ¿Cuánto dice en tu diapositiva? ¿Cuánto vale? 1 y 3. Todos son milímetros de mercurio, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Ya, ¿cómo sería entonces si utilizamos? Porque eso sería negativo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuánto sería entonces? Si aplicamos las fórmulas. Podemos usarlo de este compartimento a este o al revés, ¿no? Pero si tiene carga, si tiene signos, lo puedes hacer así. Pero si no tiene signo, lo haces así. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto sería 30 menos 1? 29, ¿no es cierto? Y acá, menos 26 más 3. O al revés, 26 menos 3. ¿Ah? Ya, entonces, 29 menos 23, ¿cuánto es? 6. Entonces, ¿cuánto sale? Positivo, ¿no? ¿Quién va ganando? Esta, ¿no? Esta de acá gana, ¿sí? Entonces, haciendo esta diferencia, esto de acá sale más 6. Y como sale positivo, el movimiento del agua va a ser para adentro. Esto se llama filtración. ¿Ya? ¿Sí? Dentro del vaso, lo que va a suceder mientras va entregando volumen, solutos y todo esto, la presión hidrostática capilar va a ir bajando, ¿sí? En el extremo acá la presión capilar llegará a 15, ¿sí? Y aquí tenemos un punto corte de 25, por eso es que hasta este punto todavía puede ejercer una presión negativa la presión hidrostática, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que en el camino la presión hidrostática va a ir bajando, ¿no? ¿Sí? Si comienza a perder agua, ¿qué pasará con las proteínas? Porque acuérdate, esta proteína, la proteína no pasa la barrera, la proteína se queda, ¿sí? Si la proteína se queda y se pierde agua, la proteína se concentra, ¿sí? Entonces la presión oncótica va a incrementa, ¿sí? Y como esto se invierte y esto no varía porque sigue en menos 1 y 3, ¿qué va a pasar? Que el resultado va a salir a favor va a salir negativo.
¿Por qué? Porque esto va bajando y esto va subiendo. Entonces esto termina ganándole a la presión, ¿sí? Y esto no cambia, se mantiene igual. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, bajo este fenómeno es que se va a dar la filtración y la reabsorción. El exceso de agua, ¿no?, de proteínas que pueden pasar, van a pasar al sistema linfático. ¿Qué va a suceder? ¿Cómo es que se produce el edema? El edema entonces es el acúmulo de líquido en el intersticio, pero también el acúmulo de líquidos en cavidades como el espacio pericárdico, el espacio pleural y en el peritoneo, ¿sí? Ahí se puede acumular líquido y ese acúmulo de líquido, cuando leas cada uno de los capítulos, van a responder a esta ecuación de Stanley, ¿sí? Muy bien. Y tienes que también asociar que el edema, ese edema es un edema extracelular, si te das cuenta, ¿no? ¿Y cuándo es un edema intracelular? ¿Quién produce edema intracelular? Lo habíamos estudiado la pasada, cuando hicimos el edema cerebral. ¿Quién va a cocinar el edema cerebral? ¿Quién hinchaba el cerebro a la célula? Por osmosis, porque se metía agua, ¿no? ¿Cuándo se mete el agua en las células? Cuando estas se vuelven hipertónicas o el medio se vuelve hipo. Entonces, ¿cuándo se vuelve el medio hipotónico? ¿Quién es el ion que regula la polaridad? El ion regula el sodio, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que pasar con el sodio? Tiene que bajar, ¿no? O sea, las hiponatremias dijimos que producían edema. Ese es un edema de tipo intracelular, que es diferente a este edema extracelular, por si acaso, ¿ya? Incluso la célula se puede hinchar porque en isquemia falla la bomba. Entonces se comienza a meter por gradiente el sodio. Y el sodio adentro genera hiperosmolaridad y el agua se mete, entonces se hematiza también. O cuando se destruye la célula por un golpe o una acción, también se mete y se hematiza, ¿ya? Entonces esos son los fenómenos. Ahora, si borramos esto y hablamos sobre los mecanismos que van a regular, ¿sí? Entonces, chicos, miren, ¿cómo yo podría generar edema? ¿A qué nivel podría generar yo edema? Así, manejando qué variables tendría que manejar yo para producir edema. ¿Qué crees que podría yo hacer? Mira, ¿qué pasa si te ponen un montón de suero de solución endovenosa? Una elevada solución endovenosa o una sobrecarga de líquido, ¿no? De volumen. Entonces, ¿qué va a originar? Que todo lo que entre acá aumente el flujo, ¿no? Se aumenta el flujo sanguíneo, ¿sí? ¿Qué va a pasar con la presión hidrostática? Se va a incrementar, ¿sí? Entonces va a aumentar la gradiente, ¿no? ¿Está bien? ¿Qué pasa si en el extremo venoso, lo que hemos visto en el caso clínico, ¿no? Se genera un trombo, ¿no? ¿Sí? Un trombo. El trombo va a originar que la sangre pase o que no pase. Que no pase. Entonces, ¿dónde se va a quedar el líquido? Acá. ¿Sí? Se va a quedar ahí. Entonces, lo que obstruye, lo que incremente lo que es la presión venosa, ¿no? La presión venosa va a aumentar también no solo lo que llega, sino lo que no deja pasar. ¿Está bien? El incremento de la presión venosa central, ¿sí? O también la falla cardíaca, ¿no? Si el corazón, te dije que debería bombear 5 litros por minuto, ¿qué pasa si comienza a bombear 4, 3? No va a salir, ¿no? Le falta que bote, en cada minuto le falta que bote 2 litros, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Dónde se quedan esos 2 litros? Se va a quedar atrás. Por eso que va a comenzar a producir congestión pulmonar. Cuando sube el cardio, ese va a ser el problema, porque el agua no se va a ir quedando. ¿Por qué está atrás? El pulmón, ¿sí o no? La circulación menor. Todo se va a quedar en la circulación. Entonces va a producir, la falla cardíaca produce incremento de la presión hidrostática y por eso va a producir edema, porque va a pasar, ¿sí?
tiene que disminuir, ¿sí o no? Y cuando se disminuye, se concentra la proteína, ¿no? Para que se dé la reabsorción. Pero cuando la presión hidrostática se eleva tanto, esta gradiente ya desaparece. Por lo tanto, no hay inversión y ya no hay reabsorción. Se bloquea la reabsorción. Eso empeora el edema, ¿sí? Eso es en relación a esta variable de acá, que sería la variable 1, la presión hidrostática. Otra forma de generar edema es alterando la presión oncótica. ¿Quién participa en la presión oncótica? Las proteínas. Entonces, ¿qué tiene que pasarle a la proteína? Tiene que estar baja. En estados de hipoproteinemia, ¿en qué circunstancias el paciente tiene bajas proteínas? En la enfermedad hepática. En la insuficiencia hepática, hay gente pacientes con cirrosis, ¿no? Pacientes con cirrosis tienen ascitis, ¿no? La paciente se les hincha. ¿Por qué? ¿Por qué el hígado? Porque el hígado produce la albúmina. Si el hígado falla, no va a haber albúmina. El riñón, en el síndrome nefrótico, hay una lesión a nivel del capilar, del glomérulo, y el capilar no debería dejar pasar proteína, pero en el síndrome nefrótico se daña y comienza a perder un montón de proteínas por la orina te sale espumosita, y así te das cuenta que el paciente tiene un problema de riñón, ¿no? Entonces, en el síndrome nefrótico hay hipoproteinemia, y como pierde, el paciente está hinchado, su cabello está hinchado, ¿no? Sus piernas están todas hinchadas, ¿sí? Edema, ¿ya? ¿Dónde más? En la malnutrición calórico-proteico. ¿Has visto a los niños con guachorco? ¿Niños con guachorco? ¿Lo has visto? Ya, cuando vas a ver pediatría, vas a ver los niños con malnutrición severa, son unos niñitos que son muy rubiecitos, que son gorditos, panzoncitos. Dicen que bonito bebé, ¿no? Pero ese niñito está malnutrido, ¿ya? En unas aldeas de África, en Ghana, como tienen tantos niñitos, ¿no? Las mamás no les dan de lactar, porque son muchos. Guachorco significa el que se desplaza o el desplazado. Es como el arrinconado, el abandonado. Guachorco significa esa etnia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los niños tienen hipoluminemia porque, o sea, lo primero que le tienes que dar a un bebé es lactancia. Esos bebés no tienen lactancia. Entonces, tú los ves con su pelito rubio, pero sus mamás son de cabello negro. Es por la malnutrición, todo quebradizo, parece, ¿no? Entonces, la malnutrición calórico-proteica también produce edema, por eso están gorditos, hinchaditos. ¿Ya? Ese es ejemplo para manejar la presión oncótica. Si la presión oncótica está baja, produce edema. ¿Qué otra cosa tiene que cambiar? Acá, si se bloquea el sistema linfático, que sería lo tercero, si se bloquea el sistema linfático, también produce edema. ¿Quién produce el bombeo, dijimos? El bombeo de las piernas, los gastro, el bombeo muscular, ¿no? ¿Qué pasa si te quedas todo el día parado y no te mueves, no caminas? Se te hinchan las piernas por obstrucción del sistema linfático, ¿ya? Estar muchas horas en hiperestación puede originar edema, ¿sí? Cuando hay una resección quirúrgica, acuérdate, todos los pacientes con cáncer, por ejemplo, el cáncer de mama, para evitar la metástasis, le sacan el tumor y le sacan toda la cadena ganglionar, todo le sacan, y al día siguiente el brazo está todo hinchado. ¿Sí? A los pacientes con cáncer de próstata le sacan toda la parte linfática, al día siguiente todas las piernas están hinchadas, ¿no? Hasta que se normalice. Entonces, también cuando está obstruyendo, por ejemplo, hay un parásito que es la filaria, ¿no? La filaria produce obstrucción linfática. Y lo otro que no me has preguntado, que es la conductancia. ¿Qué es la conductancia hidráulica? La conductancia hidráulica está en relación a lo que es la integridad de la membrana. Normalmente es una constante porque la membrana está bien, pero ¿cuándo está alterado? ¿Cuándo va a tallar la importancia cuando esta membrana capilar está alterada? ¿Cuándo está alterado? Cuando hay un quemado. En un quemado se abre todo, ¿no? Y se comienza a salir toda la proteína del espacio, todos hinchados que están, ¿no? ¿Sí? Entonces, reposición para estos pacientes primero es albúmina, ¿no? Y lo otro es en la inflamación. ¿Te acuerdas la cascada de la inflamación de la lipoxigenasa, del ácido araquidónico? Ya, produce inflamación, ¿no? ¿Sí? Porque cuando te golpeas no se hincha,
eso es lo mismo, ¿sí? Revisa las constantes nada más. ¿Ves esto de aquí? Cuando hay un edema por insuficiencia venosa, el edema es blando, porque vas a ver en semiología que hay un edema duro y un edema blando, y de acuerdo a eso vas a ver qué tipo pues es. El edema duro no se deja hacer hueco, el edema blando sí.